Parada 1. Inicio del camino de Ses Viñas o de Sestaca. Nos encontramos en la Sierra de Tramuntana, que se extiende de Andratx hasta Pollença. Fue declarada paraje natural el año 2007 y Patrimonio Mundial de la UNESCO el año 2011 por su paisaje cultural. Este no es un territorio virgen, sino que desde siempre las sociedades humanas lo han ido transformando, mezclando cultura, tradiciones, estética, espiritualidad e identidad. El itinerario que vamos a hacer hoy nos permitirá ver uno de los rincones preferidos del archiduque Lluís Salvador de Austria. Sestaca y Sarchiduc. El archiduque Lluís Salvador de Habsburgo-Lorena llegó a Mallorca por primera vez con 20 años y visitó el monasterio de Miramar, donde Ramon Llull había fundado un colegio de lenguas orientales en el siglo XIII y donde se editó el primer libro impreso en Mallorca en 1485. Enseguida quedó enamorado de este paisaje y quiso comprar todas las posesiones que aquí se encontraban, siendo Sestaca una de ellas, adquirida entre 1873 y 1876. En ese momento, Sestaca era una construcción simple, pero él la hizo reformar, utilizando bloques de marès provenientes del sur de la isla y piedras de esguix. Para poder hacer los viajes en carros, fue necesario construir un camino hasta las casas. El archiduque regaló Sestaca a Catalina Omar, su novia mallorquina, la cual empezó de payesa en Sestaca y acabó siendo mayorala desde 1888. En épocas más recientes fue adquirida por el actor y productor Michael Douglas. Escaló de Sestaca. Este pueblecito está constituido por unas 20 casitas que originalmente eran los habitáculos de los pescadores de Valldemossa. Tenían la guarida durante las duras jornadas de trabajo. Ahora ya no pernoctan en ella ni pescadores ni marineros. Es, sin lugar a dudas, uno de los lugares más bellos, sugerentes y mágicos de toda la Serra de Tramuntana. El conjunto parece una estampa congelada en el tiempo, ajena al resto del mundo. Como un escondrijo secreto, íntimo, media docena de alcobas, pequeños embarcaderos, pugnan por un rincón, extendiendo sus paramentos hasta la orilla. Es como un pequeño teatro ante el mar. En esta costa, la supervivencia nunca ha sido sencilla. Dependiendo de la época y del estado de la mar, los hombres se dedicaban a la pesca o al campo, o buscaban unas ganancias complementarias en el contrabando. Ni en tiempos del archiduc se radicó esta actividad clandestina, bien arraigada en Valldemossa hasta hace unas décadas. El archiduc guardaba aquí un bote que empleaba como medio de transporte al servicio de Sestaca.
Este lugar es muy apreciado por la pesca porque tiene buenos fondos. Se practica pesca interior, de proximidad, con volantí y a la flucha. Y las especies más comunes son peces de roca, sepias, calamares, raors, llampugues, verderoles, espets, morenas. En la actualidad, las pequeñas casitas de los pescadores se han convertido en refugios de fin de semana o de vacaciones de sus propietarios o usufructuarios. Pero tras esta bella postal encontramos numerosas historias de personas, historias llenas de alegrías y tristezas, pero sobre todo de vivencias humanas.